¿Qué tal, papás y mamás? Qué gusto tenerlos por aquí en esta nueva sesión de nuestro programa de formación para ustedes. Me da muchísimo gusto poderlos, pues, ver, ¿no? Que están en esta batalla, en este camino que constantemente, pues, estamos llevando a través de estos esfuerzos para formar mejor a nuestros hijos. Como ya vieron en la presentación, pues la conferencia que vamos a tener hoy es una conferencia que, de hecho, salió resultado de una plática que he tenido con varios papás y mamás. Y estos papás y mamás me preguntaron varias veces, oye, coach, ¿por qué realmente o qué está pasando en la sociedad que pareciera que no estamos haciendo nada como adultos en la formación? Así que he preparado esta conferencia para ustedes, una conferencia muy concreta que se llama Educar sin autoridad. Es un experimento que salió mal y que pues evidentemente no ha sido el amor lo que falló, porque estoy convencido que cualquier papá y mamá pues quiere profundamente a sus hijos y que cualquier papá y mamá pues daría la vida por sus hijos y da todo lo que tiene. Entonces no es que haya una falta de amor, pero también lo he visto durante muchos años, sí creo que hay una falta real de autoridad, no por falta de intención, ciertamente no, sí creo que hay una falta de autoridad por falta de conocimiento y de preparación y de formación de algunos papás. Creo que por eso es el tema. Entonces vamos a comenzar nuestra conferencia. Y para comenzar nuestra conferencia, sí quisiera, digamos, pues que cada uno de ustedes hiciera pues una serie de reflexión personal antes de arrancar en forma, ¿no? Y quisiera hacer esta reflexión porque muchos de los que están aquí, ciertamente, me lo han dicho, me lo dicen en los diálogos mensuales, me lo comentan, muchos de los que están aquí constantemente me dicen, coach, pareciera que trato de avanzar y avanzar y avanzar y avanzar y simplemente, o sea, no logro que mi hijo pueda comprender la importancia que tiene en este momento de su vida, el poder formarse como líder, el trabajar como líder, el tener esta nueva visión sobre su vida, ¿no? Y entonces varios papás y mamás me dicen, coach, a veces siento que ya no hay camino, o sea, por más que lo intente, simplemente no lo voy a lograr, ¿no? Y estos comentarios, que no es de uno, o sea, me lo han dicho varias veces, estos comentarios me parece que son muy, muy importantes y me parece que son muy significativos el poderlos platicar y comentar con ustedes porque, pues vaya, cada quien en su país, cada quien en su propia situación, está viviendo una realidad pues económica, cultural, política, de tecnología, que nos está haciendo a veces ya, pues que estamos un poco pues más grandes como papás, mamás, pues literalmente nos está haciendo a veces como el camino cada vez más difícil y más complejo y más agotador y a veces pues también más frustrante, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es importante hacer como una pausa en el camino y como que de pronto decir, oye, pues a ver, o sea, ¿realmente vale la pena todo este esfuerzo? ¿Realmente lo que estoy haciendo en este momento va a tener algún fruto? ¿Realmente todo lo que me dicen en Supera, en algún momento mi hijo lo va a tener aplicado, concreto, y voy a ver cambios y voy a ver que mi hijo está sacando lo mejor de sí? ¿O simplemente es una moda pasajera de lo que estamos tocando, ¿no? Entonces, les hago un par de preguntas que cada quien vaya se las contestando, ¿no? Y ahorita vamos avanzando. La primera pregunta que lanzo en esta sesión es una pregunta, digamos, un poco brusca, pero es, ¿por qué muchos jóvenes, por qué muchos hijos, ya desde los 8, 9, 7 años, y no se diga más adelante, por qué muchos de ellos no toleran un no como respuesta de los papás y mamás? O sea, ¿por qué muchos hijos simplemente ante un tema de contrariedad, de desperfecto, de atraso de parte de papá y mamá, por qué muchos de ellos simplemente no aceptan un no como respuesta? En cualquier rubro, en el que me digan, en el económico, en el social, en el de videojuegos, lo que quieran. ¿Por qué muchos jóvenes simplemente no aceptan un no como respuesta? Esa es la primera pregunta que les plantea. Cada quien vaya a la contestando y ahorita lo comentamos. La segunda pregunta que les haría, ¿por qué está costando como nunca antes en la historia de la humanidad de las familias, por qué está costando tanto trabajo poner límites? ¿Por qué nos está costando tanto trabajo como papás poder establecer una relación
con nuestros hijos centrada en los límites. ¿Qué está impidiendo en este proceso comunicativo el poner límites? ¿Qué está sucediendo en los jóvenes, en los niños, en los colegios, en la sociedad, los amigos? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo por poner límites? Y luego hago una tercera pregunta. ¿Por qué tenemos una cantidad de jóvenes? Acabamos de abrir en Supera unas nuevas materias que nunca habíamos impartido, pero las abrimos por este tema que estamos viendo con los jóvenes de ansiedad, de depresión, de flojera, de apatía, de hartazgo, vaya, de no ser felices. Y la respuesta a estas tres preguntas, como lo pueden ver en su pantalla, es que algo salió mal en los últimos 20 años, ¿no? O sea, algo hubo en la parte social que se rompió este eslabón donde parecía natural que estas preguntas simplemente no se hicieran porque funcionaba en este mecanismo antropológico donde los jóvenes aprendían del ejemplo de los papás, etcétera, y de pronto nos damos cuenta que esto no está pasando desde unos 15 años a la fecha. Después, importante, me parece que como papás en los últimos 10 años, 12 años, hemos confundido conceptos que antes eran un pilar de la educación, un pilar de la formación. El primer concepto es que muchos papás se fueron, digamos, como dicen en la Guerra de las Galaxias, al lado oscuro de la fuerza. Es decir, muchos papás confundieron que autoridad era un autoritarismo completo y el papá y la mamá tenían que dejar libres. Esta frase que tanto me cuesta a mí entender es que decida él, es que él tiene que aprender. Y en esta confusión de conceptos por mala formación, empezamos a ver que los papás no tenían una clara línea de definición sobre lo que era una verdadera autoridad formativa, necesaria, urgente en muchos casos, y lo que era el autoritarismo. Los papás se confundieron en esos términos. Y como no tuvieron esta línea bien clara y bien marcada, los papás empezaron a entrar no en una libertad educada de carácter y voluntad, empezaron a entrar en una libertad que llegó al libertinaje. Es decir, soltaron las riendas de la educación, soltaron las riendas del carácter y la voluntad, y en muchos casos, como lo van a ver más adelante, se hicieron amigos de sus hijos, no líderes a los cuales que seguir, no personas que influenciaban con el ejemplo de su vida, no, era más fácil ser amigo, porque el ser amigo pues tiene muchas ventajas, ¿no? Después, evidentemente, confundimos los conceptos de ser una autoridad porque soy el papá, esta frase de porque lo digo yo, a ser verdaderas guías de personas que se inspiraran por nuestras acciones concretas y nuestros resultados de vida. Si nosotros queremos hablar de educación, tenemos que hablar de esto. ¿Qué somos? ¿Somos líderes o somos personas que simplemente nuestras acciones no demuestran absolutamente nada inspirador a nuestros hijos? Y le podemos encontrar cualquier cantidad de pretextos para ser más bien una autoridad, papá, porque lo digo yo, a ser una guía, un líder inspirador, sin llegar al tema de ser amigos, ¿no? Sino hay un respeto, hay una jerarquía que se entiende y que está ahí presente sin que alguien la tenga que estar tomando como papá a la fuerza, y también el niño sin tener que estarla sorteando, burlándose, porque si no se enoja y me regaña y me castiga, sino que, o sea, esta línea en la que está muy clara, ¿no? ¿Qué rol juegas tú en el núcleo familiar? ¿Qué rol juegas tú? ¿Cómo mi liderazgo como papá, mamá va impactando en la vida como pequeños misiles que van cayendo en el punto correcto que cambia la vida y la forma de pensar de nuestros hijos, ¿no? Después también porque se confundió que el autoritarismo imponía conceptos, ideas, y la verdad es que no. O sea, realmente el tema de la autoridad, pues también, que es diferente al autoritarismo, pues la autoridad también va a imponer reglas. Si tú vas a manejar, pues no te vas a meter en tu coche al sentido que tú quieras porque hay reglas. Si tú vas a un restaurante, pues hay reglas sociales de comportamiento. Si te subes a un avión, pues hay reglas que tienes que seguir. Entonces, de pronto empezamos a ver que este autoritarismo, pensamos que el poner reglas era como rebajar, ¿no?, el sentido de pensamiento del niño, de la hija, etcétera, y nos damos cuenta que el mundo de manera correcta, pues se rige por reglas, y se rige por guías, y se rige por principios, y se rige por reglamentos, y eso
de repente lo vimos como que era malo. No, no a propósito, pero lo empezamos a ver que no encajaba en nuestros... Y hoy tenemos muchas mamás, por supuesto que no de supera, gracias a Dios, pero tenemos muchas mamás externas que de repente piensan que el hijo se va a deprimir, se le va a coartar su libertad, y lo peor que he escuchado, se le va a acabar su capacidad de soñar o de innovar por ponerle guías o autoridad o límites, ¿no? El problema no fue poner límites. El problema, y lo hemos visto una y otra vez, cada semana, cada día, lo vemos en los colegios con niños groseros que hacen bullying. El problema fue de poner límites claros y definidos a estos jóvenes que literalmente a veces a gritos pedían, guíame, dime por dónde, no me regañes, guíame, porque yo no sé por dónde. Tengo 12 años, ¿por qué me pasas una responsabilidad que yo en mis cambios hormonales ni siquiera comprendo o que no acepto porque no me lo han explicado, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido de una forma muy frustrante este tema de no poner estos límites? Bueno, lo primero es que pues el costo de crecer sin autoridad, pues evidentemente lo podemos ver palpablemente en muchas familias, pero yo diría 7 de cada 10 familias, ¿no? Baja tolerancia a la frustración de los adultos y más de los niños, niños y adolescentes totalmente impulsivos, ¿no? Hay una impulsividad desbordada en los jóvenes, pues porque nunca han sabido contenerse a sí mismos, es decir, no tienen el dominio que se va educando desde los 7, 8 años, no tienen un autodominio personal que les hace definir entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, entre la verdad y la mentira, en el autodominio personal o la dejadez, hay una impulsividad, ¿no? Ahora abrimos esta clase justamente de cómo los chicos pueden dominarse a sí mismos, la clase que se dio ayer, una clase optativa que 19 chicos se inscribieron de manera voluntaria, ¿no? Y prácticamente todos decían esto, es que tengo ansiedad o simplemente no logro dominar mis sentimientos. Nos lo decían jóvenes de Supera en la clase de ayer, no logro dominarme a mí mismo, soy muy impulsivo. Pues sí, es lógico, porque ciertamente en muchos espacios el tema no está permeando como debería de permear en el tema de la educación como tal. Entonces hay mucha impulsividad también, y esto es importante decirlo, tenemos una cantidad impresionante de niños jóvenes inmaduros a tal grado que hay una especie de, lo digo así claramente, hay una especie de codependencia fallida dentro del papá y la mamá. O sea, tienes a niños de 16, de 15 años que no pueden vivir un segundo sin que el papá y la mamá estén ahí, porque son como bebés literalmente, de una forma muy frustrante para el papá y la mamá. Entonces, hay una dependencia emocional que no es correcta, porque están rompiendo la parte fundamental de la educación, es las etapas de desarrollo mental, biológico, físico, etcétera. Bueno, pues hay una codependencia rebasada dentro de las familias y hay niños de 17 años que son profundamente inmaduros en su concepto de desarrollo. Evidentemente el costo de creer sin autoridad pues es que hay una falta de disciplina por este tema de todos somos iguales en casa, y en casa, perdón, y muchos se me pueden sorprender con lo que voy a decir ahora, pero la familia no es una democracia. No se me espante con lo que estoy diciendo, pero nadie dijo que la familia es una democracia. No es tampoco un sistema autoritario, pero la familia tiene reglas, tiene límites, tiene estándares, tiene roles, ¿no? Y la familia no es una democracia. Hay un papá y una mamá que son los generales de este grupo de personas que están integrándose. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos conceptos. Un hijo sin límites no es más libre, está más perdido por una simple razón, porque no aprende a conocerse a sí mismo. Aquí tenemos una perspectiva psicológica que quiero tocar muy bien. La primera, psicológicamente hablando, tus hijos nunca te van a decir guíame, ponme límites, ponme disciplina, no te lo van a decir, pero sí te puedes dar cuenta mucho con sus acciones que te lo están pidiendo a gritos. Pero la perspectiva psicológica positiva dice, los límites sanos, claros y específicos generan seguridad en la persona, primero en el pensamiento y después en su carácter y voluntad, primero en la mentalidad. Segundo,
La estructura de límites, disciplina, reglas claras, autoridad definida. Yo decía hace rato, sin que la familia se convierta en una democracia así, sin guía, ¿no? Bueno, la estructura dentro del núcleo familiar reduce la ansiedad, reduce la depresión, reduce la falta de compromiso personal y aumenta por mucho, aumenta el carácter y la voluntad. Tercero, la consistencia en las reglas de casa, los límites claros, la disciplina, los ejemplos positivos en casa fortalecen el autocontrol. Tú quieres formar a un niño, un adolescente, una niña en estos temas, ayúdale a desarrollar el autocontrol, pero lo tienen que ver primero en quién, pues en los adultos, en su forma de hablar, de pensar, de actuar, de decir, ¿no? Y después, esto es una verdad absoluta en la educación. Los niños, las niñas, las adolescentes descansan cuando hay adultos que lideran. Fíjense bien esta parte. Cuando hay adultos que lideran, no que son sus amigos, ni sus brothers, ni soy el papá porque yo lo digo y porque Dios me puso. No, no, no. Cuando tienes un adulto que lidera, los niños descansan porque hay paz y hay certidumbre. Es como el capitán de un transatlántico de estos cruceros que lleva 8,000 personas. Pues el pasajero no se está preocupando de la ruta que va guiando, la ruta del mapa que va guiando el capitán. Están tranquilos, disfrutando la alberca, el casino, los teatros, el descanso, porque confían en ese capitán de barco y confían en ese equipo transatlántico que lleva 10,000 personas. Confían en la autoridad. Igual que cuando vas a un viaje y cruzas el océano, con los que han ido a Europa, pues vas confiando en ese capitán que va liderando esa poderosa nave. Bueno, lo mismo pasa en casa. Los adolescentes, los niños descansan, son felices cuando hay un adulto que lidera, los guía, los corrige, los impulsa, cuando saca lo mejor de ellos desde una perspectiva positiva. Después tenemos una perspectiva pedagógica de la enseñanza. Educar es formar carácter. Yo no sé en qué parte las familias han confundido las prioridades de la educación. Para muchos papás, formar o educar es sacar 10 en la escuela. No digo que sea malo, digo que no es lo más importante. Muchos papás, el carácter es que sea el capitán de fútbol, porque tiene que ser el capitán del fútbol, porque mi hijo debe... Para muchos papás, educar es primero tú, luego tú y al último tú. Educar es formar el carácter. Y si tú no formas, papá, mamá, las emociones en un concepto de caracterología, tus hijos no van a ser felices. Sé que pueden muchos estarme viendo y decir, bueno, ¿y este cuate quién se cree que es para decirme que mi hijo no va a ser feliz? Es que yo lo veo, llevo 18 años viéndolo. Yo vivo de esto, como de esto, me preparo para esto, escribí un libro de esto. Y te puedo decir que el joven, el niño, la niña que no es educado en su carácter y voluntad, tarde o temprano truena, emocionalmente truena, no porque sean débiles, truenan porque lo que está pasando en el mundo hoy en día está distorsionando, está afectando, está rompiendo la parte más fundamental de la psicología del ser humano. El ser humano simple y llanamente no está preparado para todo el cambio tecnológico, social, espiritual, antropológico que está viviendo. Nunca antes en la historia de la humanidad hubo tantas personas con enfermedades mentales. Nunca antes lo hubo. Entonces imagínate si a los adultos nos pega, ¿cómo le afecta a un joven, un adolescente? Con sus cambios naturales, hormonales y todo. Entonces, educar es formar el carácter y después sí, ser capitán de fútbol y después ser escuela y después que sea la estrellita y que sea el más guapo. Sí, pero educar es formar el carácter, no solo emociones agradables. Disciplina en su justa dimensión también es amor. De hecho, un amor justo es un amor que pone disciplina en la persona. Y ojo, atención aquí, papás, no tienes toda la vida para poner disciplina en tus hijos. En estas épocas, prácticamente tienes hasta los 13 años
para poner límites, disciplina, estructura, criterio, luego a los 14, 15 lo vas a reforzar, pero las infancias se han acortado. Ya no es como antes, que tienes 16, 17, no. Lo que no haces a los 12, 13 años, te prometo que después va a ser más difícil hacerlo. El rol que están jugando los niños y jóvenes es cada vez más revolucionado, más rápido, rápido, ¿no? Y no hay una pausa que digan, a ver, espérame, eso lo podemos hacer cuando están más pequeños. Quien evita corregir hoy, complica el mañana en todos los aspectos del adolescente, niño o niña. Luego me voy, tercer parte, ya dije la psicológica, ya dije la pedagógica, ahora me voy a la sociológica. Lo hemos visto en países. Una cultura sin límites produce adultos frágiles. Una cultura sin límites produce adultos frágiles, depresivos, familias rotas, personas que no saben a dónde van a los 50 años. Una cultura sin límites simplemente rompe la estructura social, la rompe. Y lo hemos visto en décadas de la sociedad, ¿no? La familia nos puede gustar o no, pero la familia es la primera escuela de ciudadanía, es el núcleo central de la sociedad. Si perdemos al núcleo central de la sociedad, perdemos literalmente a la comunidad, perdemos la parte social. Y todo mundo sabe que para que haya un estado regulado, natural, positivo, debe de haber una autorregulación, una propia autorregulación en el núcleo familiar. Cuando la familia no cumple con su importante labor, lo pagamos todos. Al principio es el problema de un papá y un hijo, pero cuando ese hijo comete una tontería, ese programa escala a la persona con la que cometió la tontería. Y cuando la persona que le cometió la tontería involucra a las leyes, entonces ya pasó no nada más de un problema familiar, ya pasó de un primer problema familiar, después a un problema estructural, luego pasó un problema social, y luego cuando eso sigue escalando, porque las personas no aprenden de los errores cuando no están sociológicamente adaptadas a esto, entonces al final la sociedad termina pagando eso. Y si no, pues ¿por qué tenemos presos? Y lo que cuesta una prisión. ¿Por qué tenemos hospitales clínicos con gente enferma depresiva? Y nos está costando a todos como sociedad, simplemente porque alguien en la familia no hizo bien su labor. Y cuando tú no haces bien tu labor como papá y mamá, no lo pagas tú, deja que tus hijos te abandonen y no te quieran hablar, lo pagamos todos, porque tarde o temprano esa persona lo va a llevar a otra parte, a lo mejor cuando se case, a lo mejor a la parte laboral, a lo mejor a su parte depresiva, y todos lo pagamos. Entonces, una cultura sin límites produce adultos frágiles, y no estoy hablando ni siquiera de liderazgo, La familia es la primera escuela de ciudadanía, y lo que no forma la casa, lo sufre la sociedad. Esta es una verdad absoluta. Lo que no se forma en casa, lo sufre la sociedad. Por otra parte, también podemos decir, ¿qué pasa cuando formas un líder? Pues también lo agradece la sociedad. Por eso es la urgencia, necesidad de formar líderes. Pero todavía hay papás que aquí en Supera se molestan y se salen y hacen sus... ¿Por qué es que no me están cumpliendo? A ver, entiende que formar líderes no es como hacer pizzas. Es todo un proceso complejo. Pero hay papás que se desesperan y no lo estamos haciendo y no hablo así. Y vaya, yo no entiendo. Hay papás que quieren que sus hijos sean líderes por herencia. Y hay papás que quisieran comprar el título de líder y que su hijo fuera un líder formado totalmente. Y no se dan cuenta que el tema del liderazgo es algo que se construye día con día, poco a poco, paso a paso, con la cultura, con la educación, con el carácter, con la voluntad, con la inteligencia. O sea, pareciera que vamos a comprar un coche y lo pago y me lo dan y ya viene limpiecito. Pero esto no funciona así. Quien piense que su hijo se va a formar líder nada más porque le echó ganitas 2 semanas y porque el papá dio 2 semanas, está en un error completo y lo estamos pagando como sociedad. ¿Cómo recuperar la autoridad sana? Hay que ser firmes, muy firmes, exageradamente firmes, con amor. El amor es la suma de muchos sentimientos como lo comprende la sociedad. Pero cuando hablamos de liderazgo y de pedagogía, el amor es lo más cercano a la justicia que pone un padre y una madre. Una persona que quiera a su hijo le va a dar un amor justo. Y ese amor justo va a significar a veces castigarlo y regañarlo, impulsarlo. Y a veces también va a significar poner el hombro para que llore cuando el hijo no sabe o sufre un desplante. La firmeza con amor es lo más cercano a la trascendencia del ser humano. Porque cuando tú
aplicas el amor en su justa dimensión, estás ayudando a esa persona que trascienda en su vida y deje una huella en el mundo. Hay que tener normas claras, escritas, puestas, habladas con cada uno de nuestros hijos. Las consecuencias que sean coherentes. Hay papás que nunca ponen límites y de repente cuando están hartos ponen unas consecuencias que dices, pero es que ni tú te la crees, ni la vas a cumplir. Es que no vas a ir con nosotros al viaje a Disneylandia. ¿En serio lo vas a dejar y no lo vas a llevar a Disneylandia? Digo, ¿para qué haces el ridículo y te quemas? Mejor una consecuencia que sea justa, que sea fuerte, pero que sea real. Hay que tener presencia constante. Papá que no esté en la vida de sus hijos, en la vida de sus hijas, va a recibir una factura muy alta de pagar. Y más en este mundo que ya no se calla nada y que nuestros hijos pueden encontrar respuestas en cualquier parte, aunque a veces no son las correctas. El ejemplo mata cualquier intención. Liderazgo es ejemplo. El padre y la madre, si quieren recuperar su autoridad, tienen que empezar, por ejemplo, y sé que no es fácil, ¿eh? Ya les dije hace mucho, no hay familias perfectas. Hay broncas con la esposa, hay broncas con el esposo, hay situaciones económicas, hay situaciones de cansancio, hay situaciones laborales. O sea, vaya, si todo fuera sencillito, bueno, pues probablemente el mundo estaría en el cielo y pues la verdad es que no. Es bien difícil, es agotador, es frustrante, es cansado y luego además hay que pagar, ¿no? O sea, pues, entonces no es fácil, pero pues hay que dar ejemplo diario. La autoridad verdadera se gana, no se grita. Si tú todavía tienes que gritar, chantajear, amenazar, cohibir, manipular, chantajear a tus hijos, pues ahí tienes tu nivel de liderazgo familiar. Pues la autoridad se gana. Nos puede gustar o no, pero pues ¿a quién seguimos de manera confiada? A que nos inspira confianza porque se ha ganado nuestra confianza. Y cuando alguien se gana nuestra confianza, pues podemos sacar hasta la cartera y pagar millones de pesos porque se ha ganado la confianza de nosotros. Nuestros hijos literalmente se ganan la confianza ¿con qué? Pues con nuestro ejemplo. Llamado a la acción, queridos papás y mamás, no se trata de controlar hijos, se trata de guiarlos con madurez, comenzando con el ejemplo, siguiendo con un plan de vida y luego siendo perseverantes en esta educación. No hacerlo un mes, otros 2 meses ya no, luego una semana, luego sí, luego no, hay que ser constante. Mejor poquito pero constante que de repente grandes planes que al final de la semana se nos olvidaron a todos. Tus hijos no necesitan un amigo más, eso lo van a encontrar, bueno, ahora lo encuentran hasta en el Xbox cuando se conectan 20 a jugar, ¿no? Necesitan un padre y una madre líder que los ponga en su justa dimensión, que los ponga en el mundo real y que los haga trabajar por su perseverancia para que alcancen metas de liderazgo. Educar con autoridad sana es un acto de amor. Quizá es la herencia más grande que le vamos a dejar a nuestros hijos, que sean dueños de sí mismos, que tengan carácter para resolver problemas, que tengan valores para saber elegir entre el bien y el mal, que sepan escoger a una buena esposa, a un buen esposo, que sepan tomar decisiones bajo presión que influyen a toda su familia y a su vida, que tengan ética, que tengan espiritualidad en su corazón. Educar con autoridad sana es el acto más profundo del amor, porque es lo que le vas a heredar a tu hijo para que ese hijo, a su vez, se le herede al mundo. No estamos jugando de algo que puede sonar con buenas intenciones. Si no educamos con autoridad, no es que queda algo flotando. Lo que no se educa con autoridad no se frena, al contrario, se destruye en la propia personalidad del ser humano. No es que tu hijo se quede así en un limbo, no. Cuando no estamos como una operación taladro educando con autoridad, el joven sigue su desarrollo. Y si no lo tiene claramente definido con esta autoridad, con este amor bien entendido, pues entonces lo va a tomar de otra parte, pero no se quedan frenados. Son esponjas que van absorbiendo lo bueno y lo malo. Si le ganamos en la parte positiva, pues eso es lo que vamos a formar en su personalidad. Pero si no lo hacemos, porque el papá está ausente, la mamá no le interesa, el papá no sabe, etcétera, pues entonces tu hijo se va a llenar de cosas que no le van a ser buenas para un futuro cuando tú ya no estés. El futuro agradecerá los límites que hoy incomodan dentro de la familia. Levantarse temprano, tender la cama, ser respetuosos, hablar correctamente, comer decentemente, ser honestos, respetar a las demás personas, ser solidarios, ser líderes de su propio destino, ser líderes en su vida, personas que sepan hablar, comportarse, influir. Vaya, hay una lista infinita de cosas, pero esos límites que ponemos hoy, esos altos estándares que ponemos hoy,
que a mucha gente le incomodan y que no están de acuerdo con esto, porque así fueron educados y porque siempre va a ser más fácil ser un haragán, ser un flojo, ser un dejado, dejarse llevar por la masa mediocre. Siempre va a ser más fácil eso. Esa famosa cosa de, pues no te metas con tu libertad porque tu libertad termina donde empieza la mía, es la estupidez más grande que he escuchado. Claro, pues es más fácil robar, ¿no? Es más fácil defraudar y bolsarte un par de millones. Veámoslo en los políticos. Es más fácil mentir porque es más cómodo. Es más fácil no levantarte a hacer ese ejercicio que tienes que hacer. Es más fácil estafar a alguien. Es más fácil extorsionar a un policía. Es más fácil gritarle al vecino. Es más fácil dejar de comer ese pan que sabes que te está subiendo el azúcar y lo sigues comiendo. Es más fácil rendirse. Claro que es más fácil rendirse en esta sociedad que hoy pareciera que todo lo quiere facilito y permisivo. Es más fácil eso, pero eso crea mediocres, crea gente floja, crea gente sin carácter. Y cuando tú creas eso en tu hijo, porque tú eres el Don Juan que todo se lo sabe y lo pagas con dinero, literalmente, tarde o temprano, tu hijo va a recibir la factura. Tu hijo, tu hija, cuando tú no estés, cuando no haya alguien que le diga es que tienes que hacer esto y tu hijo no tenga la capacidad ni siquiera mental para alcanzar esa meta que parece incansable. Los hijos valoran después lo que hoy cuestionan. Te van a cuestionar, de eso se trata la educación. Tampoco tienes que darle muchas explicaciones a tus hijos de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Se lo explicas una vez, se lo explicas con amor, se lo explicas con cariño, después lo invitas a que lo haga, pero tu hijo dice que no y no le entiende la causa. Y después entonces llega la autoridad del papá y dices, perdón, lo vamos a hacer así porque esto conviene a toda la familia y te conviene a ti. Y después de eso, ¿qué pasa? Pues tu hijo entonces empieza a entender después de muchas semanas. Me pasa muchas veces con los chicos cuando los metes a una clase de deporte, de natación, de karate, ya no quiero ir, me da flojera y te ponen... ¿Y qué pasa cuando perseveras? Hay un momento en que le encuentran el amor a esa actividad que están haciendo, le encuentran la razón de por qué lo están haciendo. Pero si tú los abandonas cuando las cosas se ponen difíciles, pues entonces tus hijos también abandonan cuando el mundo se ponga difícil. Hoy va a ser un programa supera, mañana va a ser a lo mejor un deporte, después va a ser su propia ética, después va a ser su autodominio. Después va a ser cuando estén en una empresa, después va a ser cuando su negocio vaya mal y lo abandonen, y después también va a ser cuando la esposa esté de molona jorobando todo el día y entonces la van a abandonar, y después se va a abandonar a sí mismo cuando no se pueda dejar de comer ese pan y esté todo gordo y panzón, porque eso lo vemos en la sociedad. No es que lo quiera decir aquí, pero voltea a ver el mundo cómo está hecho una porquería. ¿Por qué? Por gente que no tiene carácter y voluntad para saber y determinar su destino con un liderazgo claro, definido en su mente, en su carácter, en su voluntad. Por eso es que es tan difícil ser líder. Por eso es que nadie quiere ser líder, ¿sí? Porque es más fácil dejarse llevar por la anarquía, la prepotencia, la majadería, la dejadez, la sexualidad desenfrenada. Por eso es que nadie quiere ser líder, porque ser líder, y sobre todo en un niño, implica compromiso en tu propio sistema personal de vida. Y hoy lo que menos tenemos en la sociedad es compromiso. Nadie se quiere comprometer con nadie. Y los papás no se quieren comprometer con sus esposas, y las esposas no se quieren comprometer con los esposos, y se duermen peleados, y se duermen enojados, y parece que no son un equipo. Y nadie está comprometido con la nueva formación de esta generación de líderes, jóvenes, niños. Nadie. Nadie se lo quiere hacer porque es difícil, y lo sé. Es cansado, lo sé. Tengo 7 hijos, sé que es cansado. Es agotador, es frustrante. A veces uno dice, ¿para qué me metí en esta bronca? Pero estamos aquí. Y lo que construyamos hoy va a determinar, no nada más el futuro de nuestros hijos, va a determinar algo que es lo más importante, su propia felicidad personal. Entonces ahí lo tienen, papás. Ahí lo tienen. Rendirnos o luchar. Perseverar o abandonar. ¿Qué queremos? Y lo que decidas con tu hijo, con tu hija, pues va a estar bien. Pues va a estar bien porque tú lo decidiste. Pero al final no podrás decir en estas sesiones que nadie te dijo lo que venía, y no porque sea divino, pues porque ya lo veo. Lo veo todos los días en Supera, todos los días. Papás débiles, mamás débiles, hijos que abandonan, ¿no? Y es muy triste arruinarles la vida a nuestros hijos porque nadie supo poner esta parte de límites, esfuerzo, autoridad dentro de casa. Bueno.